No te lo contamos nosotros, te lo cuentan los protagonistas. Abrimos micrófonos para nuestros invitados en Área 107. 3, 2, 1, go! 10 de la mañana con 35 minutos y seguimos trayendo invitados especiales aquí a los micrófonos de la U 107.7. Por eso mismo le doy la bienvenida a Diego Fernando Gallardo, quien es editor de una colección de libros bastante interesantes, ganadora de estos estímulos del Instituto Municipal de Artes. Y bueno, aquí nos contará todo acerca de este próximo lanzamiento de esta colección que habla precisamente de Bucaramanga. Así que le doy la bienvenida a Diego. Buenos días, bienvenido a la U 107.7. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Buenos días para ti y para todos los oyentes y muchas gracias por el espacio. Y sí, como decías, esto es un proyecto editorial, es una colección de 7 títulos que nacen de un estímulo de una beca del Instituto Municipal de Cultura y Turismo que buscan hacer un aporte a esa gran conversación de ciudad que tanto necesitamos. Digamos que los libros tienen una vocación, no tienen una vocación ni académica ni historicista, sino están enfocados en contribuir a la construcción de ese relato, que además tiene que ser una construcción primero colectiva, entre todos, donde se sumen voces, experiencias y anhelos de los bumangueses, pero también tiene que ser permanente, porque si a medida que como ciudad avanzamos no nos vamos conociendo y reconociendo, pues no nos vamos a apropiar como debemos de nuestra ciudad. Entonces estos libros buscan ser eso, un aporte a esa gran conversación sobre qué es Bucaramanga, qué somos los bumangueses y para dónde vamos. Bueno, qué chévere que tengan ustedes esa iniciativa de prácticamente inmortalizar Bucaramanga a través de estos libros. Y bueno, hablemos cómo fue todo ese proceso para crear y para hacer esta colección, que precisamente, como hablábamos al inicio, hace parte de estos estímulos del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, que bueno, se ganó esta beca para que se hiciera esta edición. Hablemos entonces de ese proceso, cómo empezó toda esta colección de libros. Claro, Tatiana, mira, a ver, esta colección una vez se concedió la beca, estos libros pues empezaron de cero, en cuestión de 3 meses se hicieron. Para lograrlo sumamos un equipo de periodistas, un equipo de redactores, de correctores, de diseñadores gráficos que nos apoyaron en el montaje de los libros. Yo hice la edición general, digamos la coordinación y la edición general de todos los textos. Lo primero que nos encontramos, y un poco esta colección responde a esa problemática, si se le puede decir, que nos encontramos, es que Bucaramanga es una ciudad que no está narrada, o está muy poco narrada. Hay muy pocas fuentes de información sobre la ciudad. A ver, no tanto por decirlo de la historia de la ciudad, sino del estado de la ciudad, de lo que somos, de nuestra identidad, nuestra cultura. Hay documentos, hay textos, hay trabajos, pero fue una tarea muy ardua, incluso más que la redacción de los textos, fue la investigación, poder encontrar fuentes de información sobre la ciudad. Una vez logramos consolidar, digamos, la información que queríamos contarle a los bumangueses, pues hubo un trabajo editorial también muy arduo en lograr que estos libros no fueran, como dicen popularmente la gente, ladrilludos, sino que tuvieran un desarrollo narrativo que genere interés, que sean libros que puede leerse un niño de 12 años con absoluto interés, e igual que una persona de 35 años que quiera conocer sobre su ciudad. Nosotros en la industria editorial a veces le decimos libros para lectores cansados, y son libros eso, que tú llegas cansada a las 7 de la noche a tu casa después de un día de trabajar, y en lugar de prender la televisión para relajarte, abres un libro para relajarte y para llenarte de información. Entonces estos libros tuvieron primero, digamos, ese enfoque narrativo, que fueran muy de relato, muy de conversación, muy de contar algo. También tuvieron una vocación muy optimista. A ver, los problemas de Bucaramanga no solo los conocemos, sino que los vivimos todos los días. Pero estos libros, más que hacer un catálogo de problemas de la ciudad, lo que buscaron fue todo lo contrario, es decir, vea entre la cantidad de problemas que podemos llegar a tener como cualquier lugar, todas las cosas buenas que tenemos y que además debemos reivindicar como bumangueses, apropiarnos como bumangueses. Entonces tienen esa vocación los libros, son 7 títulos, cada uno aborda un tema específico: cultura y convivencia, cultura del agua, urbanismo, educación, pero cada uno desde su tema es buscando que sea muy conversacional, que sea muy intuitiva la lectura, y sobre todo que genere un poco no mucho, amor por nuestra ciudad y por lo que somos.
Bueno, Diego, qué chévere que ustedes tengan esta propuesta de hacer estos libros, como bien tú dices, amenos a cualquier tipo de lector, porque bueno, yo creo que muchas personas pensarán, bueno, es un libro de Bucaramanga, seguramente van a hablar de la historia, pero de una manera muy pesada, pero no, tú me dices que es algo que está abierto para que las personas puedan conocer su ciudad sin sentirse tan pesado de pronto por tocar terminologías o historia que no se conozca del todo. Pues qué chévere que ustedes hayan tomado la tarea de hacerlo más agradable para de pronto los lectores que no están tan acostumbrados de enfrentarse a este tipo de lecturas. Diego, hablemos entonces, tú mencionabas que hay 7 colecciones, hay 7 títulos que hacen parte de esta colección. Hablemos cada una de ellas, qué enfoque tienen y cómo fue también este proceso individual de cada una de estos libros que saldrán parte de esta colección. Claro, mira, Tatiana, como te dije, es una colección que se llama Bucaramanga, una ciudad que construye su futuro, y que tiene 7 títulos que abordan temas específicos de la ciudad. Entonces tenemos un título que se llama Una ciudad, movimiento, cultura y deporte, que aborda, digamos, el escenario deportivo de la ciudad, cómo estamos en materia de deportes, qué espacios deportivos tenemos, qué programas hay para aprovechar, cómo los bumangueses sí tienen la posibilidad, pero quizás no lo saben, de acceder a un catálogo de servicios en materia de recreación y deporte impresionante. Entonces este libro aborda específicamente ese tema. Tenemos Una ciudad para vivir en paz, que es cultura y convivencia ciudadana, todas las iniciativas de los ciudadanos, de la administración, de los empresarios para consolidar una ciudad en paz, una ciudad donde podamos vivir en paz. Tenemos Un territorio con futuro, que es el de Cultura por el Agua, donde reivindicamos esa defensa histórica que los bumangueses hemos hecho de nuestros recursos hídricos, y se llama Un territorio con futuro, porque partimos de la idea de si esto no lo seguimos cuidando, vivir aquí será inviable en muchos años. Está otro libro que se llama Urbanismo para vivir la ciudad, cultura y desarrollo, y es cómo los espacios urbanos de la ciudad se están diseñando y se están desarrollando también para que los bumangueses podamos apropiarnos del espacio público, una ciudad que sale adelante, que es economía cultural, creativa y emprendedora, como nuestros emprendedores y empresarios se pusieron la 10 y sostuvieron a la ciudad después de la crisis de la pandemia. Entonces un poco también es un homenaje a los emprendedores, a los empresarios que creyeron en la ciudad y creyeron que en la ciudad puede haber oportunidades para crecer y para desarrollarse económicamente, y eso ha hecho que la ciudad se mantenga y salga adelante gracias a ellos. Tenemos Sembrar Oportunidades, que es educación e inclusión cultural, cómo se está preparando la ciudad para afrontar los retos del futuro y cómo están educando a nuestros niños y jóvenes para que puedan asumir estos retos de cara al futuro. Entonces, cómo la educación se está transformando en eso, por eso se llama Sembrar Oportunidades, porque es pensando en cosechar esos esfuerzos en un futuro. Y por último tenemos un libro que se llama Cultura de la Transparencia, fortaleciendo valores, y es un libro que habla sobre cómo los bumangueses en los últimos años nos hemos apropiado de nuestra ciudad y hemos querido participar más activamente en la toma de decisiones, y cómo en realidad hemos cambiado la forma en que interactuamos con las entidades, y ahora nuestra cultura ciudadana nos lleva o nos ha llevado a ser más exigentes, a ser más bebedores y a entender que la ciudad es responsabilidad de todos. Esos son los 7 títulos, cada uno tiene entrevistas, tiene anécdotas, tiene una cantidad de elementos narrativos que terminan de armar un relato muy sólido y sobre todo pues, muy lindo y muy optimista sobre la ciudad. Bueno, Diego, qué chévere que ustedes tengan esta propuesta con estos títulos que, bueno, como bien lo dices, encierran todos los aspectos que rodean a la ciudad bonita, y qué chévere que se estén ahora inmortalizados en el texto. Según lo que me has contado, pues, y lo que hemos confirmado aquí durante esta entrevista, esto hace parte, pues, de los estímulos del Instituto Municipal de Artes y de Cultura y Turismo, así que ustedes, me gustaría que, Diego, me explicaras cómo fue ese proceso también para participar para estos estímulos y para, por supuesto, ganarse esta beca. Claro que sí, mira, salieron las convocatorias de estímulos de EGA Patrimonio Visible, que incluía una beca para desarrollo editorial. Digamos, los términos de la convocatoria y los términos de la beca, de los libros, de los temas que abordaron, estuvieron definidos desde el principio en la convocatoria. Un poco mi rol como editor en el desarrollo de esta colección fue orientarlos o darles una vocación a esos postulados que exigía la beca, la convocatoria. Presentamos una propuesta, nos solicitaron que se subsanaran algunos aspectos, se llevaron a cabo esa subsanación de esas correcciones que nos solicitaron, y una vez otorgada la beca, armamos un equipo y arrancamos a trabajar porque era muy poco tiempo para hacer muchos libros. Incluso una vez empezamos a trabajar en la búsqueda de la información, también tomamos decisiones editoriales
como por ejemplo que el libro en un principio lo habíamos pensado con muchas imágenes y material gráfico, pero al darnos cuenta que la ciudad tiene una falencia en su propio relato, decidimos que fueran libros eminentemente de texto. La convocatoria hablaba de más o menos 60 páginas, nosotros nos quisimos ir un poco más de largo y llegar a las 120, no tan extensos, porque podríamos haber seguido contando, pero también entendemos, y lo conozco yo por mi trabajo como editor de tiempo completo, que es a lo que me dedico, digamos, de la dificultad de los lectores con los libros grandes. Entonces quisimos mantener un tamaño justo para que los lectores no se sintieran como abrumados frente a mucho texto, pero que esas 120 páginas contuvieran una historia muy sólida. Bueno, igual funciona como un abrebocas también para las personas que les interesa este tema. Bueno, ahí te da como la introducción para que luego posteriormente puedan seguir indagando en la ciudad de Bucaramanga. Precisamente, Diego, gracias a esta beca ustedes no solamente van a tener la parte, bueno, tuvieron la parte de creación, sino también vamos a seguir ahora con la parte de promoción y distribución, porque la gracia precisamente es que la gente de Bucaramanga conozca estos libros y los lea. Hablemos de eso. Diego, ¿cómo va a ser toda esta promoción? ¿Dónde van a tener ese evento de lanzamiento? Y todos los detalles que se vienen para esta colección de libros. Claro que sí, mira, esta colección, como tú dices, cobra sentido en cuanto tenga lectores. Entonces el trabajo de divulgación que queremos hacer es bastante sólido. Mañana haremos un lanzamiento y presentación de los libros, va a ser un conversatorio con otro escritor para hablar, claro, de los libros, de cómo fue el proceso, pero también para hablar de esta necesidad de construcción de relato de la que te hablo. Vamos a tener una artista invitada que le va a regalar un concierto en la ciudad, Lunalé, artista bumanguesa, que irá a acompañarnos en el evento, también un poco para participar en este homenaje a la ciudad, que además nos coincide con celebración de cumpleaños de Bucaramanga. Entonces va a ser un evento cultural abierto, gratuito para todos los bumangueses, donde vamos a hablar de la ciudad, vamos a hablar de la literatura, vamos a hablar de música, vamos a hablar de relatos, pero sobre todo vamos a reivindicar a nuestra querida Bucaramanga. Mañana va a ser el evento a las 6 de la tarde en la Casa Luis Pérez de la Cruz, en el centro de Bucaramanga. La entrada es gratuita y bienvenidos todos, invitadísimos. Bueno, y imagino que de todas formas la gente pueda ya conseguir sus libros. ¿Cómo es este proceso? ¿Pueden comprar toda la colección? ¿Pueden comprar uno solito? ¿Cómo es todo esta parte ya de la distribución de los libros? Claro que sí, los libros van a estar de forma gratuita en la biblioteca pública, en las bibliotecas satélites y en los colegios, para que todos los bumangueses puedan acceder a ellos de forma gratuita. Van a ser 400 colecciones de 7 libros, 2.800 libros en total, que van a estar en colegios, bibliotecas satélites, bibliotecas públicas, ágoras, para que todos los bumangueses accedan a ellos de forma gratuita. Bueno, mejor aún, ahí está un evento increíble que llega a la ciudad bonita precisamente a hablar acerca de estos aspectos de la ciudad de Bucaramanga, y bien como tú dices, están disponibles para todo el público en las bibliotecas, en los colegios, y qué chévere que sea una oportunidad para que cada persona conozca su ciudad. Repitamos, Diego, mañana cómo va a ser el evento, dónde, cuándo, a qué horas, para que la gente se agende para mañana miércoles 20 de diciembre. Claro que sí, el evento va a ser a las 6 de la tarde en la Casa Luis Pérez de la Cruz, en el centro de Bucaramanga. Entrada gratuita, vamos a tener conversatorio, música, un artista, va a haber, digamos, una bebida típica de la región, algo de comer, pasapalo típico de la región, para que durante el evento y después de él, pues se mantenga, digamos, un espacio de conversación para discutir sobre los libros, lo que se habla en el evento, y para discutir para hablar de Bucaramanga, que finalmente es lo que queremos con esto, tener la oportunidad de hablar de nuestra ciudad. Y también imagino que será abierto para todo público de todas las edades, ¿cierto? Para todo público de todas las edades y totalmente gratuito. Exacto, como dicen, de 0 a 100. Bienvenidos a ese evento. 0 a 100, bienvenidos todos, sí, señora, tal cual. Diego, te voy a preguntar entonces cómo se pueden contactar con ustedes de pronto alguien que esté interesado en saber más acerca del proyecto. No sé si tengan alguna red social, algún número de contacto, algo con el cual ustedes se puedan comunicar con los oyentes que están escuchando hasta ahora la U107. Claro que sí, cualquier persona que tenga interés en conocer sobre los libros, sobre el proceso o sobre los libros en general, porque trabajo como editor en una editorial y vivo entre libros. Mi correo es diegogallardotelles@gmail, ahí me pueden escribir o me pueden buscar en redes sociales como Diego Gallardo T al final.
Así es, Diego, muchas gracias por acompañarnos y darnos este espacio aquí en la U107.7. Bienvenidos siempre y esperamos que mañana tengan un gran evento allá compartiendo todos estos títulos y esta colección de Bucaramanga. Perfecto, claro que sí, Tatiana. Muchas gracias a ti por el espacio y todos los oyentes invitados a conocer esta colección y a leer a nuestra ciudad, sobre todo leer a Bucaramanga. Escúchanos a través de www.lau107.fm. Somos la alternativa.